Mientras que algunos pueden estar en la playa tomando el sol, bronceándose, en la cevichería, otros pueden estar todavía durmiendo. Nosotros hemos venido a alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sabes, nosotros somos una iglesia que le da señales a Dios. Somos una iglesia de fe. Somos una iglesia de acción. Porque la fe es acción. La fe no solamente lo cree, lo piensa, sino la fe actúa. Amén. Y es por eso que nosotros en Año Nuevo nos reunimos para darle al Señor nuestros primeros minutos, la primera hora, y estamos orando a Dios porque le damos un mensaje a Dios. Le decimos, Señor, tú eres lo más importante para nosotros. Tú eres más importante que una comida, que una fiesta. Señor, tú eres más importante. Ese es el mensaje que le damos como iglesia al Señor. Y es la importancia de estar reunidos también. El primer servicio del año, diciéndole, Señor, aquí estamos contigo. Porque el Señor es nuestra vida, hermanos. El Señor es todo lo que tenemos. Sin Él, nada somos. Él es lo más importante. Y así debe ser. Amén. Gloria a Dios. Dios debe ser siempre lo más importante. Porque si Él quisiera, nos llevaría hoy, mañana. Entonces en nuestras acciones debemos reflejarle, no solo con nuestros labios, sino en nuestras acciones, que Él es lo más importante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer unos pasajes, unos versículos bíblicos en el libro de Hechos capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Hechos 9, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú revelas tus planes y propósitos para nuestras vidas, Señor. Gracias, lo recibimos con gozo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos muchas veces cuando comienza el año se preguntan, ¿qué voy a hacer este año? ¿Verdad? ¿Cuántos nos preguntamos y reflexionamos en el año que pasó y decimos, tal vez fue un buen año, más o menos, no fue un buen año? Muchas veces sacamos conclusiones, ¿verdad? Y empezamos el año con expectativas, con deseos, con planes, con sueños. ¿Qué voy a hacer ahora este año? Tienen que cambiar las cosas, tienen que ser diferentes, ¿verdad? Siempre estamos pensando, las mujeres, este año, los hombres también, este año, desde el 1 de enero, empiezo mi dieta, ¿verdad? Y empiezan bien el 1, el 2, pero el 3 como que un poquito ya. Bueno, hace 2 días que no como un pollito, poquito nomás voy a comer, ¿no? Y comen un poquito y el 4 se sienten mal y otra vez vuelven a la dieta. Pero el 5 y ya, Señor, no puedo, y caen otra vez, ¿no? Muchas veces planificamos cosas, ¿verdad? Ahora sí voy a ir al gimnasio, ¿no? Pero vamos unos días y pagaste todo el mes, pero solo vas unos días y de ahí ya no puedes. Muchas veces planificamos cosas. ¿Qué voy a hacer? Ahora, cuando leemos aquí la vida de Saulo, él se encontraba haciendo cosas
que de repente Dios no le mandó a hacer. Dice el versículo 1 que él se encontraba pidiendo cartas a los príncipes, a los reyes, para ir a apresar a los que alababan a Dios, para encarcelarlos. Ese era su trabajo. Ahora, el Saulo era una persona religiosa. Él conocía la palabra de Dios. Él se había preparado en la palabra de Dios, conocía la ley de Dios. Y a pesar de ese conocimiento, él estaba actuando, haciendo una labor en la cual Dios no estaba allí. Saulo estaba trabajando en aquello que Dios no le había mandado a hacer. Y cuando pensamos en qué voy a hacer este año, debemos pensar, en primer lugar, si Dios me ha mandado a hacer esto que estoy pensando. Lo que voy a hacer es la voluntad de Dios. Lo que pienso hacer es la voluntad de Dios. Tal vez lo que estoy o vaya a hacer, vaya a planificar, no es lo correcto. Puedo estar como Saulo haciendo año tras año, vez tras vez, algo que Dios no quiere que hagamos. Porque no era la voluntad de Dios que Saulo haga lo que tenga que hacer. Y en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le apareció una luz resplandeciente. Y en el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta del Señor Jesús hacia Saulo, ¿por qué me persigues? Eso tiene un significado. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? ¿Acaso yo te dije que hagas eso? ¿Por qué estás planificando aquello que yo no te mandé? Esa palabra es una exhortación del Señor a Saulo. ¿Por qué? La pregunta empieza así. ¿Por qué? Cuando usted le va a exhortar a alguien, usted le va a preguntar, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Verdad? Es lo mismo que el Señor le dice a Saulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te dije que hagas eso. Yo te dije que emprendas eso. Yo te dije que vayas allá. Yo te dije que estés con ellos. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Y de repente muchas veces alguien nos ha dicho eso, pero lo hemos tomado en poco. Hasta que el mismo Señor le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ahí no termina. Versículo 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Claro, porque Saulo no conocía la voz de Dios. Porque muchas veces cuando estamos haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer, no podemos oír la voz de Dios, no podemos reconocerla, porque estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Hermanos, este es un mensaje el día de hoy para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No para hacer algo que Dios no nos mandó a hacer, sino lo que Dios quiere que hagamos. En nuestra vida personal tenemos que hacer algo que Dios quiere que hagamos. Como iglesia tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, no nuestra propia voluntad. Versículo 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí viene una palabra muy interesante, una frase. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esta frase? Esta frase, hermanos, es una frase antigua que se usaba mucho en esos tiempos y viene de que los animales, los bueyes, cuando jalan el arado, ellos caminan por el campo. Muchas veces el campo tiene piedras puntiagudas, puede haber algún clavo. Antes, cuando era niño, cuando íbamos por los desiertos, habían unas puntitas, unos cachitos, que nosotros cuando éramos niños le decíamos, hay un diablito, porque te hincaba el pie, ¿no? No sé si alguno ha experimentado eso, en los arenales había. Sobre todo en los arenales de Villa El Salvador hace muchos años, ¿no? Pisabas descalzo
y aparecían unas piedritas, ¿no? Duras, como unos tronquitos, te hincaba. Era como un triángulo de puntas, ¿no? Y le decíamos diablitos porque nos hincaba. Bueno, cuando los bueyes aran la tierra y jalan el arado, los bueyes también eran hincados por piedras o por cosas así semejantes. ¿Y qué hacía un buey cuando se hincaba? Levantaba su pierna y volvía a hacer eso, y golpeaba una y otra vez. ¿Para qué? Para evitar que le duela. Pero eso no quitaba el dolor, pero él seguía haciendo eso. Cuando la frase dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es que estamos haciendo algo que no debemos hacer, que no es lo correcto. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es pelear contra algo superior a ti. Saulo se encontraba peleando contra Dios. Pregunto, ¿Saulo podría vencerlo a Dios? ¿Podría vencer al Señor? Es imposible. No hay ningún hombre que pueda vencer a Dios. Pero Saulo estaba haciendo algo que Dios no le mandó a hacer. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Porque en su corazón tenía amargura contra los cristianos, molestia contra los cristianos, y su corazón enojado, amargo o orgulloso le mandaba hacer lo que él hacía. Si lo llevamos esto a nuestra vida actual, nos da una enseñanza. Muchas veces nosotros estamos dando coces contra el aguijón, porque estamos peleando contra la voluntad de Dios, porque estamos haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer, porque estamos actuando por orgullo en nuestro corazón, porque estamos haciendo algo por enojo. No, eso que tú me has dicho no es. Yo tengo lo correcto. Yo sé lo que tengo que hacer. Y estás molesto contra la otra persona y sigues haciendo tu propia voluntad. Puse algunos significados de lo que significa dar cosas contra el aguijón. Es pelear con tus propias fuerzas. Es hacer las cosas por tu propia voluntad. Es estar haciendo las cosas mal y no te das cuenta. Te estás haciendo daño porque actúas en ira y en enojo. Estás dejando que el dolor, que el orgullo, que las tristezas, que las decepciones te dirijan. ¿Por qué no te rindes? Detente ya, no podrás hacer nada por ti mismo. Estás actuando neciamente en contra de Dios. Porque eso es lo que estaba haciendo Saulo. Y Jesús, el Señor, se lo confronta y se lo dice. Estás peleando contra mí. Estás actuando en tu propia voluntad. Estás haciendo tus propios planes. Estás siguiendo tus propios caminos. Hermanos, Saulo trabajó muchos años haciendo lo que Dios no le mandó hacer. ¿Hasta qué? Hasta que tuvo un encuentro verdadero con el Señor. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta, tener un encuentro verdadero con el Señor, para dejar de pelear con Él, para dejar de estar golpeando, pensando que así nos vamos a curar. Y eso Dios no nos mandó a hacer. ¿Qué es mejor que dar coces contra el aguijón? El versículo 6 dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben? Esa es la pregunta que tenemos que decirle al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que cante? ¿Quieres que me congregue? ¿Quieres que viaje? ¿Quieres que abra un negocio? ¿Quieres que cambie de labor? ¿Quieres que me divorcie? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que me case? Son preguntas que nosotros tenemos que decirle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor, con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga este año? ¿Qué quieres que yo haga con mi hijo? ¿Qué quieres que yo haga con mis padres? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Cuando uno
empieza entonces a tener un encuentro verdadero con Dios, es allí donde va a venir la revelación verdadera. Versículo 6 termina diciendo, y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amados hermanos, mejor que dar coces contra el aguijón es hacer y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos. Y el Señor Jesús aquí le dice 3 cosas a Saulo. Número 1, le dice, levántate. ¿Por qué levántate? Levántate significa, deja de hacer aquello que estás haciendo porque está mal. Porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo en un nivel de abajo. No lo estás haciendo a la altura de donde estoy yo. No estás haciendo las cosas a lo que yo te mandé a hacer. Levántate. Lo que estás haciendo es poco ante mis ojos, dice el Señor. Levántate. Lo que estás haciendo no lo puedo ver, estás muy abajo. Levántate, haz aquello que yo quiero que hagas. ¿Sabe? Cuando hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, Dios mira nuestra labor. Dios mira lo que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo aquello que Dios no nos mandó a hacer, para Dios es poca cosa. Es algo bajo. Porque Dios es un Dios grande, alto y fuerte y maravilloso. Amén. Dios quiere que hagamos lo que Él nos manda hacer. Hacer lo contrario a la voluntad de Dios no es digno de alabanza. Tal vez a tus ojos sea digno. Tal vez a tus ojos sea bueno y correcto. Pero si no hacemos las cosas que Dios nos mandó a hacer, Dios no nos va a dar una alabanza. Recuerdo cuando Marta hacía las cosas, entre comillas, para Jesús, ¿verdad? Hacía muchas cosas, preparaba muchas cosas para Jesús. Finalmente ella recibió una alabanza del Señor. No, ella no recibió una alabanza del Señor. Ella recibió una exhortación del Señor. Marta, Marta, estás afanada y turbada. Pero María, que a los ojos de muchos no estaba haciendo nada de importante, solamente estaba sentada a los pies de Jesús, que para muchos puede ser poca cosa. Sin embargo, ella recibió una alabanza de Dios. Hermano, no juzguemos las cosas por nuestros ojos naturales. Juzguemos las cosas a través de los ojos de Dios. No porque mucho hagamos ante nuestros ojos, vamos a recibir una alabanza. No por lo que hagamos mucho, sino por lo que hagamos, lo que Dios nos manda a hacer. Número 1, el Señor le dice a Saulo, levántate. Levántate significa, deja de hacer aquello que estás haciendo. Sal de ahí. Sube más arriba. Levántate, ponte de pie. ¿Para qué me voy a levantar? ¿Para qué me voy a poner de pie? Para el siguiente paso. Levántate y entra en la ciudad. La ciudad, hermanos. ¿Qué ciudad? La Biblia, cuando usted pone ciudad, le va a arrojar en el buscador, ¿verdad? De la Biblia, le va a arrojar un montón de pasajes donde dice ciudad, ciudad, ciudad. Y todos los pasajes son la ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Cuando la Biblia habla de ciudad, está hablando de la ciudad celestial. Está hablando del lugar donde el Rey está presente. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Saulo, levántate, deja de hacer lo que estás haciendo y entra al lugar donde estoy yo. Entra a mi ciudad, entra a mi presencia, entra a mi comunión. Porque allí se te dirá lo que debes de hacer. Amados hermanos, no podemos hacer nuestra propia voluntad. No podemos hacer lo que nos parece.
tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. En tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Le has preguntado al Señor? ¿Tienes 100% la seguridad de que Dios te está diciendo, sí, te firmo, haz eso? ¿Tienes 100% de seguridad? Si no tienes la seguridad al 100% de que Dios aprueba lo que vas a hacer este año, hermano, no te lances, no vayas, no avances, detente. La Biblia dice, el camino del justo, Proverbios dice que el camino del justo es como una calzada, es suavecito. Caminan acá ustedes en el local, ¿verdad? Suave, ¿no? No van a encontrar ningún diablito ahí que les hinque. Camino del Señor es como una calzada. Pero el camino del impío, del desobediente, es duro. Es duro. Eso dice Proverbios. Entonces, ¿por dónde voy a caminar? ¿Qué voy a hacer? Necesito que Dios apruebe mi camino. Necesito estar seguro que lo que voy a hacer en este año, Dios está dando su visto bueno. De lo contrario, hermanos, vamos a tener un camino de dolor. Y esa no es la voluntad de Dios. Dice su palabra que Dios nos ama. Dice su palabra que Él quiere que nos vaya bien. Dice su palabra que Él nos ama como a la niña de sus ojos. Nunca un padre o una madre va a poner un camino de piedras para que sus hijos circulen por él. No, no va a querer. Y es por eso la importancia de obedecer a Dios, hermanos. Es por eso la importancia de estar seguro qué es lo que vamos a hacer este año. Levántate, entra a la ciudad, entra a la comunión, entra a la presencia de Dios y se te dirá lo que tienes que hacer. No te muevas a hacer algo si Dios no te ha dicho que eso hagas. Puede ser que Dios te haya dicho haz esto, pero también hay que saber si Dios dice ya hazlo ahora o hazlo más adelante. Tenemos también que reflexionar en eso. Y lo tercero que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que tomar acción. Si Dios nos ha dicho, si Dios nos aprueba, haz esto, pues tengo que tomar acción. Tengo que hacerlo. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Tengo que hacerlo. Tengo que tomar acción. No solamente debo pensarlo, sino que tengo que efectuarlo. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? ¿A qué se va a dedicar? ¿O va a ser como Saulo, cada año hacer lo mismo que hace? ¿Sabe? Dios ya nos ha dicho qué tenemos que hacer como iglesia. Y Dios nos ha dado una visión. Dios ya nos ha trazado el camino de lo que debemos hacer. ¿Cuál es nuestra visión? Brindarle a Lima Sur un lugar donde las personas, donde la gente pueda tocar, pueda adorar, las familias puedan tocar, adorar a Dios. Ese es el camino que Dios nos ha trazado a nosotros como iglesia. Esa es nuestra visión. Y no podemos cambiar la visión cada año. No la hemos cambiado. Desde hace 11 años recibimos la visión como iglesia y no podemos cambiarla. No la hemos cambiado. Sigue siendo la misma. Amados hermanos, somos una iglesia fundada por Dios, creados por Dios. ¿Para qué? Para que todo el sur de Lima, para que todas las familias de Lima, la gente de Lima, pueda tocar a Dios. Nuestra visión dice que somos un lugar. Dígale al que está a tu costado, tú eres un lugar. Tú no eres un mercado, dile. Tú eres casa de Dios. Alguna vez en mi vida yo le dije a Dios, Señor, en lágrimas le dije, Señor, mi vida parece un mercado.
porque te fallo por acá, te fallo por acá, luego te adoro, luego no te adoro. Mi vida es un desorden, parece un mercado. ¿Sabe que una vez Jesús fue a la casa, al templo, ¿no? Y vio el templo como un mercado, ¿no? Y dijo, mi casa no será como un mercado, sino que será llamada casa de oración. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cumplir, vamos a proseguir con la visión que Dios nos ha dado. Somos un lugar. Amado hermano, nosotros somos personas especiales. Somos personas nacidas de Dios. Naturalmente nacimos del vientre de una madre, pero dentro de los miles de espermatozoides que dice la ciencia que se generan en el óvulo de la mujer, de esos miles de espermatozoides, ¿por qué saliste tú? ¿Por qué no salió otro? Porque Dios tenía un propósito para tu vida. ¿Por qué tu mamá o tu papá se convirtieron a Cristo? ¿Por qué ellos? ¿Por qué tu vecino sigue siendo el mismo mundano y diablo? ¿Por qué? Porque yo quiero ser como mi vecino, pero no puedo porque mi mamá, porque mi papá, porque yo recibí a Cristo y soy cristiano. ¿Qué haces peleando con Dios? Si tú andas peleando con tu fe en Dios, tú estás dando cosas contra el aguijón. Peleando y peleando contra Dios como Saulo año tras año. Deja de ser Saulo y ahora sé Pablo. Porque Saulo dejó de ser Saulo una vez que dejó de dar cosas contra el aguijón. Cuando él dejó eso, pasó a ser Pablo y ya no Saulo. Deja de ser la persona que eras hasta el año pasado. Ahora sé la persona que Dios quiere que tú seas. Tú eres un lugar. Tú eres un lugar especial. No sé cómo se vean ustedes, hermanos, pero yo me veo especial. Yo me veo especial. No soy cualquier persona. Soy una persona a quien Dios miró y dijo, Él me va a servir y voy a colocar en Él cosas para que Él un día haga mi voluntad. Pero no solo a mí, a todos los que hemos creído en Él, Dios hizo la misma operación. Jeremías dice, ¿no? Cuando estuve en el vientre de mi madre, te conocí porque tus ojos vieron mi embrión. Hermano, hermana, desde que tú estabas en el vientre de tu mamá, Dios te conoció. Y Dios dijo, tú vas a vivir en el mundo 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, pero luego te voy a tocar. Como el pueblo de Israel que estuvo de esclavo 400 años, pero luego Dios los tocó. Nosotros hemos estado en el mundo cierta cantidad de años, pero luego el Señor te tocó, te encontró. ¿Para qué? Para hacer algo contigo. Dígale que está a su costado, tú eres especial. Hermanos, eso es la verdad. Eso no es que yo les quiero decir una palabra bonita. No, no, no. Eso dice la palabra de Dios. Somos cosa preciosa delante de sus ojos. Y si usted se mira como Dios le mira, usted está empezando bien el año. Si usted se mira como Dios le mira, ese es un buen comienzo. Porque no se va a mirar como el diablo quiere que usted se mire. Porque el diablo quiere que usted se mire que no sirves para nada, que eres malo, que siempre le fallas, que tu vida no sirve. El diablo siempre te va a señalar eso. Pero al diablo, con el diablo. No podemos tomar por consejo los pensamientos de él. Yo tengo que recibir la palabra de Dios. Amén. Y Dios dice que somos un lugar especial, un lugar donde Él ha depositado su Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo, algo precioso, de gran valor, ¿se depositará en un lugar sucio? No. ¿Ustedes creen que el Dios Santo puro, pura luz, brillante, va a depositar de su Espíritu en algo sucio, sin valor? No. ¿Ustedes creen que Dios no es sabio? El Dios de la sabiduría no va a ser sabio para poner de su espíritu en tu corazón.
Él es sabio. Él es precioso. Y ese Dios precioso y sabio puso en ti y en ti su espíritu. ¿Con qué propósito? Para hacer algo con tu vida, porque tú eres importante para Él. Si usted cree que es importante para Dios, si usted lo cree, está dando el primer paso para hacer lo que Dios quiere que haga. Somos un lugar que tiene que llegar a ser como el templo de Dios, un lugar precioso y hermoso. Somos ese lugar en la cual las personas van a venir y van a encontrarse con Dios, van a poder tocar a Dios. Nosotros somos eso. No solamente el templo, no solamente el local, nosotros mismos somos lugares hermosos para que la gente pueda venir y tocarnos. Tocar no a nosotros, sino tocar a Dios. Cuando una persona viene donde ti y te pide un consejo o ve tu testimonio de vida, tu caminar, entonces la persona te va a decir, ¿a qué iglesia vas? ¿Quién te aconseja? Quiero ser como tú eres. Entonces en ese momento tú eres ese lugar en la cual la persona se encuentra con Dios. Esa es nuestra visión, hermanos. Ser ese lugar hermoso y brillante. Saben, nosotros soñamos con tener un templo grande, no pequeño, un templo grande y hermoso. ¿Por qué grande y hermoso, pastor? Si allá venden un terreno de 150 metros, cómpralo. Soñamos con tener un templo grande y hermoso. ¿Por qué? Porque Dios es grande y hermoso. Amén. Por eso soñamos con un templo grande y hermoso. Si usted conoce de un local, de un terreno grande, hermanos, avísenos. Amén. Avísenos. Por la gracia de Dios, nos mudamos allá. ¿Sabe que hace muchos años soñamos con un templo grande y hermoso? Soñamos, decimos, ¿cómo no tuviéramos un terreno grande? Y ahí podríamos poner piscinas de bautizo, podríamos poner salones para niños, patio de juegos, patio de comidas, podríamos poner oficinas para cada ministerio para no llenar la oficina del pastor de todas las cosas, podríamos poner lugares donde guardar los instrumentos de música, podríamos poner lugares donde podemos ir y dar consejería, otro salón donde podemos ir y orar por grupos o dar enseñanzas. Soñamos con todo eso. Y por alguna razón aún no lo tenemos, pero seguimos soñando. Amén. Porque la Biblia dice en Hebreos 11 que los hombres de fe soñaban con alcanzar aquello y partieron al cielo, pero partieron soñando con aquello que se les había prometido. Y nosotros soñamos con eso. Le animo a que usted también, como parte de la iglesia, sueñe con eso. Que podamos un día, declaramos un día de feriado nacional en José Gálvez. Cuando nos mudamos a ya me imagino nuestro primer servicio en el nuevo local propio de la iglesia. ¡Wow! Creo que haríamos culto todo el día. Pero eso soñamos, hermano, eso soñamos con Dios. Así que ya tiene una tarea, sueñe con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ese lugar grande y hermoso. Pero ya no solamente vamos a hacerlo desde que tengamos, no, ya desde ahora tenemos que ser ese lugar que la gente pueda ser atraída a nuestro estilo de vida, que quiera ser como nosotros. Somos un lugar especial, hermanos, por Dios. Quiero que piensen esto. No eres cualquier persona, hermano. Los que no tienen al Espíritu Santo en su corazón, tal vez ellos puedan ser cualquier persona. Pero si tú lo tienes, tú eres especial. Pastor, pero he fallado, he pecado. Si usted supiera lo que hice en Año Nuevo, ¿a dónde me fui? Hermano, si ya te arrepentiste, todo está bien. Si no te has arrepentido, pues arrepiéntete. Y al día siguiente,
Todo es nuevo delante de Dios. Pero empieza a caminar los caminos de Dios. Y es hora de que dejes de ser Saulo y tienes que ser Pablo. Saulo se daba golpes en las paredes, haciendo lo que Dios no le mandó hacer. Pablo caminó hacia la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le mandó hacer. Sus caminos de Saulo eran duros por desobediente. Los caminos de Pablo eran como una calzada. Pastor, pero a Pablo lo azotaron, naufragó. Pero aún él naufragaba, se ahogaba, aún lo azotaban y él se reía con gozo en su corazón. Porque las dificultades que pasa un cristiano son alegría y gozo para nuestro corazón. Amén. Tú estás loco, ¿cómo puedes alegrarte si tienes problemas? Ese es el gozo que Dios pone en nuestro corazón. Necesitamos entonces ser Pablos y no Saulos. Diga que está a su costado. Ya no Saulo, sino Pablo. ¿Qué voy a hacer este año? Voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Y si no sabes qué vas a hacer, pues entra a la ciudad, entra a la comunión, entra a la presencia de Dios y que Dios te confirme una y otra vez. Y si Dios de repente tú dices, ya lo tengo, bueno, que te confirmen 2 o 3 personas lo que tú tienes que hacer. Porque la Biblia dice, en boca de 2 o 3 conste toda verdad. Si los 2 o 3 te dicen, adelante hermano, hazlo, pues gloria a Dios, te hacemos la fiesta y haces lo que tienes que hacer. Pero si 2 o 3 te dicen, no sé, no, yo no lo apruebo, entonces detente, porque Dios no está allí. Como iglesia, hermanos, tenemos que estar orando para hacer lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Eso es lo que vamos a hacer este año. Vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer y nos ha dado su visión. Ser el lugar donde las familias, donde la gente necesitada de paz, necesitada de luz, necesitada de sabiduría, necesitada de consejo, venga, se postre, adore a Dios, tenga un encuentro con Dios. Porque la gente cuando tiene un encuentro verdadero con Dios, solo allí cambia su vida. Saulo, cuando se encontró verdaderamente con Jesús, allí cambió su vida. Si tú dices, mi vida, pastor, no cambia todavía, ya he orado, pero sigo siendo igual, necesitas pasar más tiempo en la ciudad, necesitas orar más, necesitas tener mayor comunión. Hermanos, ya no hay niños, ya no hay colegio, puedes hacer ayunos. Puedes ayunar. Dicho sea de paso, la otra semana tenemos ayuno. Espero que todos se propongan ayunar el otro domingo. Vamos a ayunar. ¿Por qué? Porque en el ayuno yo voy a ser sensible a la voz de Dios. Voy a poder escuchar su dirección. Voy a poder escuchar lo que Él quiere que yo haga. Amén. Entra a la ciudad. No por algo el Señor le dice a Saulo, entra a la ciudad. Porque estás fuera de la comunión, estás fuera de mis planes, estás en tus propios planes. Entra a la ciudad del Rey. Y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pongámonos en pie, por favor.